Decimos al Eterno en esta mañana y le damos gracias porque una vez más estamos aquí en la casa de Dios. Nuestro lugar de refugio, nuestra cueva, nuestra fortaleza, nuestra cueva de Adulán. Gloria al Eterno. Padre, en esta mañana, he aquí soy tu siervo, Señor, usa mis labios conforme a tu voluntad. Guíame, Señor, por senda de justicia. Abre mis ojos, Señor, pasa colirio por mis ojos, un carbón encendido por mis labios para ser transformado, Señor, y que mi corazón hable aquellas cosas que tú has puesto en él. Nada que no venga de mí, Señor, yo lo quiero. Ayúdame a decrecer yo y que crezcas tú en mí para poder exponer tu palabra en el día de hoy. Y que sea sembrada esa semilla en buena tierra y que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. La palabra del Eterno dice en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Hechos 18, versículos 9 y 10. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La semana pasada hablaban de la ley del apoyo. Y Dios le estaba dando apoyo al apóstol Pablo. Le estaba dando un espaldarazo y le decía: habla y no calles, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad y nadie te va a poner la mano. Cuando usted cuenta con el favor de Dios, usted no necesita un rey, usted no necesita un presidente. Usted está guardado en ¿quién? Usted tiene el respaldo del Big Boss, del jefe, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pero eso es algo que nosotros tenemos que creerlo. Es algo que tenemos que llevarlo a nuestro corazón y entenderlo constantemente, que nosotros tenemos un respaldo de Dios. Porque no es creer lo que estamos viendo. Araceli decía: mucha gente se está llevando de los rumores que están corriendo de aquí para allá. No podemos llevarnos de eso. Y en estos tiempos la palabra habla constantemente de que los días son malos. Y vemos cosas que realmente dan grima. Vemos situaciones que te pueden hacer escarnecerte, asombrarte. Mucho pueblo en Argentina, yo escuché un video que decía: fin de mundo por la plaga de langosta. Y yo no sé cuántos vieron el videíto de esa plaga de langosta que azotaba a Argentina. Por eso el tema de hoy me llamó tanto la atención, porque se llama: la intolerancia en la casa de Dios ofende, pero la tolerancia nos aleja de la palabra de Dios y de su presencia. La intolerancia en la casa de Dios ofende, pero la tolerancia nos aleja de Dios y de su presencia. La casa de Dios, muchos de los hijos en este tiempo, en su mayoría, le han puesto como: sírvete de un menú, vete, si no te gusta, sigue tu camino, porque es lo que en este tiempo la iglesia se han acomodado, la mayoría de las iglesias, para brindarle un plato a que la gente vaya y se sirva y lo sienten ahí a entretenerlo y hablarle de las cosas que a la gente le gusta. Y esto me acuerda a los hijos de Elí, a Ofni y a Fines, que hacían conforme a lo que ellos querían, aunque su papá tenía una autoridad, pero ellos hacían lo que querían con lo que había para el servicio de la casa de Dios. Y yo digo que realmente a mucha gente le duele cuando realmente le dicen lo que le molesta. Y es verdad, a todos nos molesta cuando nos dicen lo que nos duele. Pero cuando caminamos en lo de Dios, independientemente de lo que nos digan, si es lo que Dios está mandando para nuestras vidas, aunque sea para corregirnos, es bueno. A todos nos duele. A mí me dolería que me hicieran una corrección, pero es bueno, porque yo siempre le pido a Dios que me hable lo que Él quiere que yo diga. En la adoración que muchos han escuchado de Barak, que dice: háblame, Él comienza y dice: Señor, si yo te he fallado, si yo he caminado mal, si yo me he apartado de ti, por favor háblame, corrígeme, dime lo que está mal. No me permita, ¿verdad?, que yo me vaya como ese barco a la deriva, que yo me caiga que yo tropiece. No, si yo tropiezo, háblame para yo poder levantarme y que tu palabra me restaure. La palabra dice, hablando de las correcciones, en el libro de Hebreos 12:11,
Dice, en verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Pero después queda fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El escritor está diciendo que es un ejercicio en la palabra de Dios. Por eso la palabra y la lectura de Dios tenemos que cada día tomarla en cuenta, leerla, para que en cada momento de nuestra vida, cuando vayamos caminando, ella nos vaya corrigiendo, nos vaya redarguyendo. Y yo digo, ¿por qué este tema en el día de hoy? Porque muchas veces los predicadores desean llevar la sana doctrina a la iglesia, pero muchos miembros de la iglesia se quejan de eso. ¿Y dónde debemos aplicar la sana doctrina? Adentro, porque ahora se les decía ahorita, afuera, el diablo no tiene nada que hacer, tiene su problema resuelto. El problema tiene que resolverlo adentro de la casa de Dios, porque es donde está la oposición en estos días. Ahí es donde está la oposición, en la casa de Dios. Y nosotros debemos abrir los ojos para ver lo que el enemigo trae, lo que el enemigo maquina, para que no gane ventajas. No debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. El problema no es que el predicador sea intolerante, es que la palabra de Dios debe ser dicha como Él establece. La palabra de Dios está aquí. Cuando Daniel nació, yo no voy a decir, ya eso estaba. Cuando cada uno de nosotros nacimos, ya la palabra de Dios estaba establecida. Yo no la inventé. Por eso, si tomamos como referencia lo que dice la palabra en 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Oiga bien, vamos a seguir. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Quiere decir que cuando te redarguye, viene contra tus propios argumentos, que tú te paras y te levantas para ir delante de Dios. Recordemos a Job cuando se levantó y ahora dice, ahora tú te vas a sentar ahí, yo te voy a hablar y tú me vas a responder. Se le puso fea la cosa a Job. ¿Dónde tú estabas cuando yo creí? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? Es muy fácil para nosotros. Dice, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Cuando nosotros nos metemos en los caminos de Dios, tenemos que ser instruidos por la palabra. Tenemos que ver que la palabra de Dios se aplique en nosotros. Ahí vienen los estrellones, vienen los moretones, viene la caída, pero es Dios que está trabajando con nosotros. La palabra dice que el padre al que ama, ¿qué hace con el hijo? Lo corrige. Yo recuerdo siempre un letrero que veía en un sitio que decía, si tú quieres paz, trabaja por justicia. Y yo digo, si usted quiere veredas correctas, corrija. Si queremos veredas correctas, vamos a corregir. Si no corregimos los muchachos cuando son pequeños, mañana tendremos grandes monstruos que te van a decir, papá, ¿por qué no me corregiste? Papá, ¿por qué no lo hiciste? Porque dentro de mí yo gritaba y decía, papá, corrígeme. Papá, dímelo. Papá, no me dejes salir. Me están invitando a un lugar, yo no quiero, pero yo quiero escuchar la voz de papá que me diga no. Sea intolerante cuando debe hacerlo. La palabra de Dios debe ser intolerante. No para satisfacer a nadie, debe ser dicha como lo es. Todo lo que la palabra dice es actuar en consecuencia a lo que está escrito, porque ella misma dice, escrito está. Mateo 4:4, Lucas 4:4, Deuteronomio 8:3. Lo dice. Escrito está. Es la palabra de Dios que está escrita. Entonces la iglesia en general el día de hoy se enfada mucho en la membresía por la predicación de la palabra que está escrita. Si no echamos mano de la palabra ahora, que es la que nos puede hacer levantarnos y hacernos fuertes, estamos mal. Porque es la única que mantiene a flote la iglesia, a la membresía y a los que se someten a su palabra. La palabra de Dios es la única que nos mantiene de pie. Porque si vemos cómo está el mundo afuera, vemos cómo están las cosas cambiando en el mundo,
Por ahí anda un video, no sé si es del Reino Unido, donde creo que fue, que llevaron a, no sé, una ministra, supuestamente a probar la vacuna, pero pusieron en cámara lenta el proceso. Y la vacuna, ni siquiera la inyección, ni siquiera le quitaron la tapa, el plástico de la vacuna. Yo lo tengo el video ahí. Y se ve cuando supuestamente se lo ponen y ella hace como un gesto, ve que eso no es nada, es ponérselo. Pero ella ni siquiera se la puso. Y quieren coger a la gente como conejillo de indias. Y la cosa está mal. Pero cuando la palabra de Dios nos confronta y nos corrige y nosotros asumimos esa corrección, entonces va bien, porque la palabra está haciendo el fruto para lo cual fue enviada. Por eso debemos ser intolerantes, mis hermanos. Debemos ser intolerantes con lo que vemos allá afuera y debemos ser intolerantes con lo que está mal dentro de la casa de Dios, porque algún día tendremos que dar cuentas. Algún día nos vamos a parar delante de Dios para recibir su juicio. ¿Y qué vamos a decir? Que fuimos tolerantes porque teníamos que, para que la gente no se incomodara, y mi palabra, y lo que yo mandé, y lo que yo dije que se estableciera. ¿Cuál fue el mandato que yo te di? ¿Para qué te puse en una posición? En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nada que ver con los hombres. Los hombres hablamos la palabra de Dios. Los que le escribieron manifestaron lo que Dios trajo a cada uno de ellos. Pero no fue lo que ellos quisieron escribir. No es lo que yo quiera decir a la iglesia en el día de hoy. Y hoy hay mucho afán en las iglesias. Yo quisiera ver, después de esta pandemia, de esta situación, de este alboroto que se ha armado, yo quisiera ver aquellas grandes iglesias que predicaban tanto de la prosperidad, como se predica en el día de hoy la prosperidad. Dios prospera y yo lo sé y cada uno de ustedes lo sabe. Pero también hay condiciones para cumplir con la prosperidad de Dios. Nosotros no sabemos lo que dice Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Amén. Pero si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Pero nos quedamos en un punto y nos olvidamos de irnos más allá de Deuteronomio 28 y nos olvidamos que las maldiciones de no cumplir son aún mucho más de las que son de las que te bendicen. Tenemos que estar claros en eso. Y esto no es por nadie en específico que lo estoy diciendo, digo las iglesias. Como el mensaje se va a transmitir, las iglesias en general. Un ejemplo claro de predicar la verdad cruda y sin arruga es el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. El apóstol Pablo estaba inquiriendo de su pueblo. Gózate. Gózate en el Señor, es bueno. No importa la condición que tú tengas. Ahorita decía la hermana que nuestra condición para adorar a Dios no depende de cómo esté nuestro ánimo, sino que la provisión de Dios se manifiesta independientemente de la condición que tú tengas. Es que tú tengas un corazón dispuesto para adorar a Dios independientemente de lo que sea. El apóstol Pablo decía, vamos a gozarnos en el Señor. Pero cuando entramos en el versículo 2 del libro de Filipenses, en el capítulo 3, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Él entra de inmediato, como tiene que ser la palabra de Dios. Él no juega, él no estaba jugando. El apóstol Pablo tenía una encomienda y tenía que hacerla.
siempre tenía oposición de los judíos, porque los judíos entendían que para predicar tenía que ir acompañada de una condición extra. Los judaizantes principalmente, dice, enseñaban que para ser salvos se necesitaba a Jesús más la circuncisión, o a Jesús más la observación del día de reposo, o a Jesús y el observar ciertos mandamientos. Entonces ya no era gracia, ya había una condición. Por eso el apóstol Pablo tuvo ciertas situaciones con el apóstol Pedro en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 14. Como tú, siendo judío, tú estás llamando a los gentiles a judaizar. Tú tienes que hacer lo que Dios te ha mandado. Le llamó la atención y tuvieron su encontronazo porque tenía que predicar la palabra. El apóstol Pablo me encanta porque era un hombre directo, te hablaba directo lo que tenía que decirte. Entonces dice, estos perros, Pablo también los llamaba malos obreros. La palabra obrero describe a alguien activo en la iglesia. En este caso, estos obreros predicaban un falso evangelio. ¿Usted cree que el enemigo no está haciendo su trabajo para meter los malos obreros dentro de la casa de Dios, para desvirtuar el proyecto que Dios ha establecido? Él tiene que trabajar, tiene que moverse, porque él sabe que su tiempo se está acabando. Y si el tiempo se le está acabando, él tiene que moverse de cualquier forma para él destruir la casa de Dios, porque él sabe que al final él se va, pero él quisiera llevarse la mayor cantidad. Por eso, como tú decías ahorita, Araceli, si es posible, hasta los entendidos van a ser engañados. Y por eso tenemos que tener los ojos bien abiertos. Por eso tenemos que orar en todo tiempo. En estos tiempos podemos observar el cambio en las iglesias que van dando en todos los sentidos, siendo una iglesia más sometida a lo político que a lo trascendental. Y me gustaría definir lo trascendental de manera breve, muy breve. Dice que es muy significativo y tiene consecuencias muy importantes, más de lo que cabría esperar. Y así es quien sigue a Cristo, tiene siempre una expectativa. Dice que se comunica o se extiende a otras cosas. Dice la verdad y habla de las consecuencias, que es de mucha importancia o gravedad por sus probables consecuencias. Y es sinónimo lo trascendental de importante, revelante, sustancial y esencial. Entonces, la palabra de Dios es todo esto. Porque es importante saber las consecuencias del conocimiento de no llevar a cabo lo que dice. La palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le suma ahí su pecado. Por eso tenemos que estar activos en lo de Dios. Tenemos que ser intolerantes. No podemos dejar pasar las cosas por alto. Porque cuando la dejamos pasar por alto, entonces el enemigo la semana próxima te pone otra. O el próximo día te pone otra. Porque ya lo dejaste. Entonces vas a estar entrando en connivencia con él, en acuerdo. Y dice de la política, es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Lo que estamos viendo en la calle ahora, todo el mundo en este tiempo, ya por la contienda de la semana que viene, todo el mundo está tirado a la calle haciendo y deshaciendo. Están regalando hasta cochinito a la gente. Antes era salami, ya van por el cochinito para que usted haga el salami de cochinito. Está fuerte la política, mis hermanos. Hay que saber elegir. Hay que saber elegir. Dice, las personas que ocupan cargos profesionales, oiga bien, un cargo profesional a cargo del Estado o aspiran a ellos, se definen como políticos. Yo quisiera saber cuáles son los profesionales que están. No es que no los hay, pero son menos, son los menos los que están. Esos que se disputan en un cargo profesional, ocupar una posición del Estado. Tenemos toda clase de gente. Lo trascendental y lo político. Entonces, la iglesia últimamente se ha llenado de políticos en los púlpitos, manejando y dando mensajes, poniendo en el corazón de la gente lo que la gente quiere escuchar, lo que quiere saber su corazón, para darle rienda suelta a lo que está en él.
el mensaje de Dios que sea cortante, efectivo, eficaz. El mensaje de Dios que sea fuerte, duro, que te estremezca, que te ponga como Ezequías entre la espada y la pared y que te haga escoger el camino correcto. Como Dios te dice, te pongo a escoger entre la vida y la muerte. Te digo que escojas la vida para que te vaya bien. Pero muchas veces la gente no. Sabe que va por el camino malo, pero lo que le interesa es un momento de gloria. Es un momento de gloria que me bendiga. Es un momento de gloria que yo pueda echar hacia adelante. Es un momento de gloria. ¿Y tu eternidad dónde la vas a pasar? ¿Qué hay de la eternidad? La gente lo cree todavía que es como algo que no es cierto. Qué pena. Pablo dice en el libro de Primera de Corintios 2, del 1 al 5, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Y ahí estamos viendo la diferencia de lo trascendental y de lo político. El político le encanta engalanar a la gente, tenderte la alfombra, engrandecerte porque necesita tu voto. El político va a los lugares a abrazar a las mujeres enfermas y viejas y los muchachos con los mocos que le llegan hasta las rodillas. Abrazan a todo el mundo. Pero si obtiene su resultado positivo, usted no lo vuelve a ver dentro de 3 años y 8 meses o 6 meses que vuelve de nuevo a la palestra pública para buscar de nuevo su voto de reelección. Pablo no llevaba eso dentro de él. Pablo llevaba un compromiso de predicar la palabra de Dios. Dice: pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna sino a Jesucristo. Yo no quiero saber nada de nadie. Yo lo que quiero es que el Dios eterno ponga una palabra en mi mente y en mi corazón y que me acompañe y me la diga el día que yo debo manifestar lo que Él ha puesto en mis labios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Yo no quería saber ni quiero saber nada de nadie. Yo quiero predicar la palabra. Solo me propuse saber a Jesucristo, al que yo predico. Todos debemos interesarnos por saber de Jesucristo. Si todos conociéramos de Jesucristo, de su palabra, si nos ejercitáramos con ella, las cosas serían diferentes. República Dominicana hoy fuera diferente. Si el mundo entero lo hiciera, el mundo entero fuera diferente. Pero los acontecimientos siguen marcando cada vez más que estamos cada día más lejos de Dios, porque somos tolerantes. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. A lo que a los políticos les encanta es eso. Conocer de dónde coge a la gente. Se aprenden los nombres de los familiares de la gente al vuelo. Y cuando están en ese sitio comienzan a preguntar a la gente, después dice: mira, se sabía el nombre de mis hijos, se sabía el nombre de fulano. A Pablo no le interesaba eso. Pablo lo que quería era llevar el mensaje, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso es lo que realmente yo deseo y quiero para la iglesia, la manifestación del Espíritu de Dios y de su poder. En este día y cada día que nos reunamos, y cuando usted vaya a su casa y cuando usted camine por donde quiera que vaya, que la manifestación del Espíritu de Dios y su poder se manifieste en usted, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Muchos dirán: ¿y tú tienes alguna palabra para envolverme a mí? Muchos pueden decirlo, y yo le diría: sí. Yo he sido capacitado en una profesión en la que mi objetivo final es conseguir lo que yo quiero. En la que mi objetivo final es yo conseguir el medio por el cual a mí me enviaron a hacer. No como la palabra de Dios, estoy tergiversando, la verdad. Soy yo que quiero hacer el objetivo de lo que mi cliente quiere. Yo puedo ser persuasivo, tengo la capacidad, tengo la sabiduría, o tengo el conocimiento, no sabiduría, tengo el conocimiento animal, terrenal y diabólico para poder hacerlo. Pero yo tengo un Dios vivo y de poder que mora en mí. Y en mi carrera política, ni en lo espiritual, yo aplico eso porque tengo temor de Dios y quiero agradarlo a Él. Entonces me procuro no ir con humana sabiduría, y donde Dios me manda, que los resultados sean lo que Él da, no mío.
porque es lo que yo quiero, no hablar palabras lisonjeras. El apóstol Pablo se enfrenta al rey Agripa en el libro de los Hechos, capítulo 26, y hace su disertación y habla y dice cómo él era fariseo de fariseos, que en cuanto a la iglesia perseguidor hasta lo máximo, que los hacía confesar en contra de la palabra, y que también se metía en la sinagoga a hacer lo que él quería, porque tenía plena potestad para hacerlo. Pero cuando Dios tocó el corazón de este hombre fue diferente. Se le olvidó todo lo que él tenía, se le olvidó esa religión, y entró Cristo y lo estremeció y lo cambió para predicar su palabra. Y tenía que muchas veces estar corriendo por los recovecos porque era perseguido, porque hasta conjuraban en contra del apóstol Pablo para darle muerte. Pero él se procuró seguir a Cristo y su camino. Cuando él se enfrentó al rey Agripa, Herodes Agripa II era nieto de Herodes el Grande, y él le dijo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Y por qué se lo digo? Porque hablaba una palabra con denuedo, una palabra que venía del reino de los cielos, una palabra que había sido puesta por Dios en su mente y en su corazón para dispararla, para dejar en el suelo a sus enemigos, para avergonzarlos. Por poco me persuades a ser cristiano. Qué bonito cuando actuamos así, cuando conocemos a Dios. Pablo no perdía el tiempo, él aprovechaba cada momento que él tenía. Él decía: yo fui enviado a predicar, yo no fui enviado a bautizar. Yo no sé si yo bauticé a fulano o fulano, yo no lo recuerdo. Yo vine a predicar una palabra, yo vine a predicar un evangelio que te haga salir del descrédito del diablo, que te dice que tú tienes las armaduras de Dios para pelear en los momentos de necesidad, que tú tienes las armaduras para revestirte, que tú tienes esta palabra del Dios eterno para echarle mano cuando vengan los momentos de necesidad y de angustia y seguir hacia adelante. Eso es lo que predicaba el apóstol Pablo, para sacarte del descrédito en el que el diablo, lazo que el diablo quiere poner a uno. Que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesucristo. La iglesia, la política en la iglesia la debilita. Se vuelve insípida como la sal, como hemos leído en la palabra, que la sal se vuelve insípida, y cuando se vuelve insípida, ¿qué hace? Se bota afuera y es pisoteada, y se pierde la autoridad del reino. Y una iglesia sin autoridad del reino es un fracaso. Una iglesia sin autoridad, que Dios la respalde, es un fracaso. Ahorita yo decía, cuando tú cuentas con Dios, el gran jefe, el gran yo soy, el Señor de señores y el Rey de reyes, ahí no hay problema. Tú no tienes que buscar una llamadura de nadie, porque Dios lo acomoda todo en su justa dimensión. Quiero terminar y cerrando, pero aún no termino. Mateo 7, del 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son estos? ¿Quién se está refiriendo? De lo que hablábamos en el libro de Filipenses 3 ahorita, versículos 1 y 2. De los malos obreros, de los perros, de los mutiladores del cuerpo. Apartados de mí, yo no lo conozco. Ustedes lo que querían era engrandecerse. Ustedes lo que se metieron al evangelio fue para engrandecerse y tener prebendas y lucros del evangelio. Ustedes vinieron al evangelio no a predicar la palabra. Ustedes vinieron al evangelio a hacerse ricos. Pero la palabra dice en el libro de Timoteo que el raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos se extraviaron y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso hay que ser intolerantes. En cuanto a lo que hablamos de Dios, tenemos que ser intolerantes. Porque si nos llevamos de que nos conviene ser bendecidos y no hablar la palabra como tal, vamos a fracasar. Fracasaría usted y fracasaría yo. Yo porque lo dirigí mal, porque no hablé la palabra con la sana doctrina. Ustedes porque se llevaron de un loco viejo que vino a hablar lo que no era de Dios. Eso no es lo que Dios quiere.
Dios quiere cosas para su pueblo, buenas. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darle el fin que vosotros esperáis. ¿Qué nosotros esperamos? Terminar una vida buena, perfecta y agradable, llena de vigor, llena de energía en el Señor. Dios nos dará eso, pero tenemos requisitos que cumplir. Cuando nosotros compramos un instrumento eléctrico, por ejemplo, que compramos un televisor para encenderlo, aunque el dominicano es al revés, el dominicano prende y después lee las instrucciones. Siempre trae un manual de instrucciones. Los carros, todos traen un manual de instrucciones. Nosotros salimos en un carro, lo prendemos y como sabemos darle para adelante, nos fuimos. Y en la esquina el carro se apaga y se desconchó todo enterito, se reventó. Y pero mira, este carro yo lo acabo de comprar, 0 kilómetros. Dice, pero mira, el manual decía que antes de prenderlo usted tenía que hacer esto. Perdió su garantía, porque entonces nuestro manual está aquí. Nuestra garantía de vida está en la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que nos reconforta, pero también es la que nos redarguye, la que nos instruye, la que es útil para todo. No podemos abandonar la palabra, no podemos abandonar el manual de Dios, porque en estos tiempos tenemos que echarle mano obligatoriamente. Por lo tanto, dice, cuando la política entra al púlpito, la iglesia dejó de ser de Cristo y es la iglesia del anatema, la cual reprendemos en el nombre de Jesucristo también. Amén. Y termino con esto. Debemos procurar dar un mensaje claro, predicar a Cristo y su palabra. Y parafraseando lo que dice el libro de Mateo 6, 19 al 20, dice, hagamos tesoros en el cielo donde la polilla ni el moho ni donde ladrones pueden entrar a hurtar ni a robar, como dice la palabra. Dice la palabra, donde está tu buen tesoro, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces nosotros debemos llevar nuestro corazón al cielo y debemos ser intolerantes. No podemos permitir que cualquiera que venga quiera cambiar la estructura y el organigrama que Dios ha establecido para la casa de Dios. No podemos dejar que nadie nos cambie a nosotros el prototipo que Dios hizo en nosotros. No podemos cambiar porque la gente no se sienta mal o agradar a la gente. No podemos hacer lo que la gente está llamando en estos tiempos que quieren, un mensaje light. Yo estoy opuesto a todos esos mensajes motivadores. Mientras yo sea quien lleve la palabra de Dios, estoy opuesto en todo tiempo a esos mensajes cautivadores de la gente que se sientan bien. Había un pastor que decía, había un hombre que fue a un hotel y habló al Hotel Quinto Centenario y habló un mensaje tremendo y habló de la prosperidad y el hombre habló de todo. Y coincidí que cuando él se iba yo también salía. Y cuando yo vi, el hombre llamó un motoconcho, se quitó el traje, lo envolvió, se montó y se fue. Yo dije, ¿qué prosperidad está hablando este hombre? Para usted hablar de prosperidad, usted tiene que ser prosperado. Para usted hablar de sanidad, tiene que ser una persona sana. Usted no puede estar proclamando lo que no tiene. Y la palabra tiene que caminar conjuntamente contigo. Yo no puedo hablar de una prosperidad de un hombre rico económicamente si yo no lo vivo. Ahora yo sí puedo hablar de una prosperidad de Dios que nunca me ha faltado y que siempre me ha provisto para cada una de mis necesidades. Amén. Yo puedo hablar que Dios me ha vestido y me ha calzado porque lo ha hecho. Yo puedo decir que Dios me ha bendecido con un vehículo para transportarme porque ando en uno. Pero yo no puedo venir a la iglesia y decir que yo tengo una jipeta en el mueble cuando nunca va a llegar. Tenemos que ser intolerantes cuando hablemos de la palabra. Tenemos que tener ese compromiso con Dios. Tenemos que estar apegados a lo que Dios ha establecido en su palabra y nunca abandonarlo. Yo quisiera que escucharan esta canción antes de que nos marcháramos y hiciéramos la oración final. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad.
hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Yo te invito en esta noche que tú hagas ese compromiso con Dios de santidad, de agradarle a Él. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Dile: cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Sí, Señor. Gloria a Dios. No te quiero fallar jamás, Señor. Cuídame en todo, mis ojos, mis manos, mi corazón, porque quiero no desviarme de tu camino, Dios. Porque quiero tener un compromiso, quiero ser intolerante, Señor, cuando se habla de tu palabra, Padre amado. No dejar pasar aquello, mi Dios Todopoderoso, que no tenga nada que ver con tu reino, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre Celestial, en esta mañana permítenos buscar ese rostro tuyo y que podamos aún encontrarlo. Sé que los tiempos son difíciles y cualquiera puede flaquear, pero aumenta nuestra fe. Permítenos mejor ser intolerantes que ofenderte y alejarnos de ti. Ayúdanos a no desmayar, a ser fuertes, hacedores de tu palabra, en espíritu y en verdad, como esos adoradores que tú andas buscando. Sé que cada día que pasan las cosas se tornan más difíciles y violentas, pero aléjanos y apártanos de ellas, Señor. Que tu manto protector siga cubriéndonos, porque no se ha cortado tu brazo. Tu mano a favor de tus hijos siempre está extendida, manifestándose poderosamente.
Limpia los aires de esta nación de toda contaminación, de toda enfermedad, de todo virus, de toda bacteria. Ayúdanos a provocarte, Señor, en la oración y en la búsqueda de la verdad. Señor, que en estas próximas elecciones permite que la escogencia sea conforme a tu voluntad. Que el candidato que tú le permitas ser victorioso, Padre, lo use como un siervo tuyo, aunque no te conozca. Que se llene del temor tuyo. Que aunque no sepa en el plano espiritual por qué lo hace, se deje dirigir por ti. Que busque la ayuda espiritual necesaria y que aquellos que se lleguen, los que tú has apartado para instruirlos en la obra, no sean sanguijuelas hambrientas, Señor, como aparecen siempre, oportunistas de segunda clase, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza y solo piensan en lo terrenal. Ayúdanos a recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén y amén.